Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta hermosa noche. Que el Señor les bendiga. Aleluya. ¿Cuántos están gozosos? Saben que ahora nos toca hacer de todo un poco en la obra del Señor, ¿verdad? Y no es porque a veces nosotros queramos estar, hermanos, ocupando, ¿verdad?, el lugar, sino que es que se dan circunstancias. Pero damos gracias a Dios porque lo que hacemos lo hacemos para Dios, ¿verdad? Y usted dirá, bueno, ¿será que no hay otro? Sí hay, pero ya el Señor tendrá el tiempo en que cada joven que esté preparado, que esté dispuesto a servir a Dios, lo va a poder hacer. Porque para todos hay lugar en la obra del Señor. Eso no debe caber ninguna duda. Quiero invitarles, hermanos, en esta hora que se pongan de pie y vamos a leer la palabra del Señor en esta hora y agradezco a Dios por este privilegio que se me ha encomendado y con la ayuda del Señor lo vamos a lograr. Nada es fácil, pero tampoco es imposible cuando Dios nos respalda, ¿verdad? Eso es lo más importante, que Dios nos ayude en su misericordia y en base a eso podemos hacer grandes cosas. Pero es Dios quien hace en nosotros posible toda buena obra. Así que vamos a leer la palabra del Señor en Primera de Timoteo, capítulo 4, y del versículo 9 en adelante. Del 9 hasta el versículo 13. Primera de Timoteo 4, 9 al versículo 13. Es más, después creo que vamos a leer hasta el 14, así que no se preocupe. Cuando lo tengan, me contesta con un amén de resucitado, como dice nuestra hermana Vilma, ¿verdad? Porque todos somos resucitados. Y vamos a leer la palabra del Señor cuando todos la tengamos. Si ya la tienen, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor: palabra fiel es esta, digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y en la enseñanza. El 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Oramos al Señor, hermanos, en esta hora. Padre Celestial, en esta hora venimos ante ti, mi Dios, suplicándote que seas tú a través de tu Santo Espíritu, ayudándonos, Padre amado, para entender tu palabra, para aprender de ella, pero sobre todo, Señor, para atesorarla y llevarla a la práctica en nuestras vidas, que es lo más importante, que es el propósito, Señor, principal que tenemos, Señor, cuando aprendemos, cuando estudiamos tu palabra, Señor. Te pido que me ayudes, Señor amado, para poder, Señor, hablar de tu palabra conforme a tu voluntad, Señor, y que esta palabra no vuelva vacía, Señor. Que esta palabra haga un efecto positivo en la vida de cada uno de mis hermanos que la van a escuchar, de mis hermanos presentes aquí, jóvenes, adultos y todos, Señor, aquellos que estén escuchando a través de las redes, Señor, de sociales, que tú hagas una obra, Señor. Tu palabra nunca vuelve vacía. Y eso es lo que te pedimos en esta hora, Señor, que nos ayudes a que esa palabra haga efecto en nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos, mi Dios amado, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Descubriendo el don que hay en ti, podemos llamar este tema. En esta ocasión, hermanos, hemos leído una carta del apóstol Pablo, estando dirigida a un joven llamado Timoteo. Saben que para poder basarme en estos versículos, tuve que leer desde el capítulo 1 hasta llegar ahí, porque quería tener un poco claro de qué se trataba, porque a veces solo leer un versículo, uno no tiene una idea clara de qué se trata. Pero
eso nos ayuda a tener una perspectiva algo mejor de qué está hablando la palabra del Señor en la Biblia cuando leemos. Por eso es importante que leamos un poco más, aparte de un solo versículo, ¿verdad? Entonces, en este caso, hermanos, vemos una carta del apóstol Pablo hacia Timoteo, el cual era un joven. Y vemos aquí como algo muy importante, que estaba encomendando a este joven ciertos mandatos, tratando de que se mantuviese en el camino del Señor, que se pudiese, como digamos, descubrir ese potencial que un joven tiene. En este caso vamos a enfocarnos un poco en los jóvenes, aunque no se preocupe que usted es mayor, también la palabra nos cae a todos, ¿verdad? El enfoque es hacia los jóvenes, pero la palabra de Dios tiene el efecto igual para todos nosotros, jóvenes, no tan jóvenes, adultos, porque todos en alguna manera podemos estar fallando y necesitamos la corrección de la palabra del Señor. Entonces dice, palabra fiel es esta, digna de ser recibida por todos los hombres. Dice, por la cual trabajamos y sufrimos oprobios. Son las palabras que encontramos aquí. Pero una de las cosas que encontramos cuando empieza a ponerle ciertos, ¿cómo diríamos?, mandatos a este joven, a Timoteo, dice en el versículo 7, desecha las fábulas profanas y de viejas, dice, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad, dice, para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida eterna. Está hablando de, ¿saben qué importante es? Dice el ejercicio, ¿verdad? Y de eso que no nos hablen porque es difícil, ¿verdad? Hacer ejercicio físico. Y Dios bendiga a las personas que sí pueden mantener eso, ¿verdad? Y se cuidan y mantienen una figurita bien, cosa seria. Nosotros, que Dios se apiade de nosotros. Y dice, pero aparte de eso, que es importante, si usted lo puede hacer, hágalo porque le va a ayudar bastante. Hay algo más importante que es el ejercitarse en la piedad, porque eso va apuntando hacia lo que es no esta vida física, nada material, sino hacia lo que es la vida espiritual, lo que es la salvación del ser humano, la vida presente y la venidera. Nosotros vivimos un presente y hay un pasado en el cual quizás nos lamentamos diciendo qué cosas hice mal, que pude haber mejorado, por qué estoy así, pero de eso ya no tenemos mucho que estar lamentando, más que todo enfocarnos hacia el futuro, hacia dónde vamos. Por eso dice, enfócate en ejercitarte en la piedad. Uno de los puntos importantes que quiero mencionar, hermanos, en base a estos versículos que hemos leído es que el joven, la etapa del joven es una etapa muy importante, en la cual podemos ver muchas virtudes, muchas buenas cualidades, muchas capacidades, diríamos, la cual un joven puede utilizar para bien o para mal. Pero como estamos hablando entre los jóvenes cristianos, vamos a mencionar como primer punto lo que es valorar el ser joven. Pero ¿de qué forma valorarlo? No desperdiciándolo, ese potencial que tiene cada joven para desviarse a servir otras cosas. Ese potencial que un joven tiene, claro, es mucho, a diferencia de nosotros, digamos, los adultos, que ya nos cansamos más. Usted sabe que un joven de 16, 18 años tiene fuerza, no se cansan. Esa energía que un joven tiene y todo eso, hermanos, da lugar para que el joven se mantenga activo, pero también da lugar para que el diablo llegue muchas veces a tentarlos y fácilmente quererlos engañar y apartarlos del camino de Dios, apartarlos del Señor, para desviarlos y derrotarlos y destruirlos. Es ahí donde el joven debe darse su lugar y debe valorar esa época, hermanos, que no dura mucho porque se termina también, ¿verdad? Aprovecharla en el servir a Dios, ocupar esa época tan valiosa en el Señor
para que de esa manera Dios lo mantenga, hermanos, siempre. Dios lo va a bendecir si se mantienen sirviendo a Dios en su juventud. No hay nada más mejor que mantenerse libre de contaminación, hermanos, de lo que hay afuera en el mundo. Y que hay tentaciones, no es fácil porque el diablo anda como león rugiente. Y si vamos a hablar de qué tan difícil puede ser para un joven servir a Dios, pues es difícil. Porque allá afuera no falta quien le esté tratando de inducir al pecado. ¿Sabe que al joven, si lo ven que es cristiano, que todos los días viene a la iglesia, que se congrega y que no participa de todo el paganismo que allá afuera se practica, le dicen que es un aburrido, que es un anticuado, un religioso? Pero sabe que la mayoría de jóvenes que se dedican a criticar a los demás, ellos terminan mal, fracasan. Ahora en las escuelas se está dando un problema bien serio. ¿Cuántos jóvenes están muriendo porque hay pleitos ahí, apuñalamientos, tiroteos? Eso es terrible. Por eso es que ahora en estos tiempos hay que encomendar la vida de todo joven que están en las escuelas, que Dios lo guarde cada día. Porque todos pues salen de sus casas y ante cualquier cosa uno no sabe qué puede pasar, pero ahí es donde la importancia de mantenerse con el temor a Dios, ¿verdad? Todo joven, de ahí Dios lo puede librar, pero el que se desvía hacia lo malo, pues ya sabe que no le va a ir bien. Dice, valorando esa época tan importante en la etapa de la juventud, pero lo más importante es de qué manera lo podemos valorar, agradeciéndole a Dios y dedicándonos a Él. Dedicando desde su temprana edad, que usted está aquí y dirá, bueno, pero yo en qué puedo servir. Cada persona, cada joven, cada uno de los que estamos aquí tiene algo en lo que es especial, algún don, algo Dios nos ha dado. Tarde o temprano podemos utilizarlo para el Señor, servir. El potencial que Dios nos ha dado a cada persona no es igual en todos, es diferente. Como decía un hermano que predicaba, ¿verdad? Hace poco, cada quien tiene algo especial. Dios nos ha hecho a cada uno especiales, hermanos, con unas virtudes las cuales tenemos que descubrir, pero lo vamos a hacer permaneciendo, buscando del Señor, para que en su momento podamos servirle a Él. Dice en el versículo 12, esto lo vamos a hacer énfasis en esto, muy importante. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud. O sea, no es cosa poca, hermanos, es algo valioso. Y que el diablo le aparezca allá diciendo, tú no vales nada, tú no sirves, eres un inútil. Esas palabras son palabras del mismo diablo y hay que reprenderlas. Usted siéntase valioso porque usted vale la sangre de Cristo. Usted es un hijo de Dios. Usted es un joven que en las manos de Dios puede ser utilizado para grandes cosas. Dios puede hacer uso de usted en gran manera, hermanos, y no le ponga cuidado en jamás al enemigo que a través de un amiguito, entre comillas, le va a decir, ¿qué estás haciendo ahí? Está aburrido ahí. Mira, los lunes casi ni va nadie, poquito. Ahí que solo música de viejitos, tocan, le van a decir, cuando miran a mano Fernando con la guitarra y el otro con el requinto. Son pensamientos que el diablo trata de desanimar a los jóvenes. Y no, hermanos, y claro, la música, aquí hay de todo tipo de música, ustedes se han dado cuenta. Aquí tocamos cuerdas, tocamos requinto y tocamos de todo tipo de música para alabar al Señor. No se sienta desanimado si a usted no le parece mucho la música de cuerda, gócese. Y después venimos con la otra música que siempre glorificamos a Dios de todas maneras. El diablo siempre va a tratar de ponerle cizaña en su mente y le va a decir que no, y aburren eso, no dan lugar. No, hermanos, a todos hay lugar. Pero una de las cosas muy importantes es que se mantenga limpio, puro ante el Señor, que no se contamine con lo que afuera le ofrezcan. De esa manera Dios lo va a usar. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Ok, pero aquí viene unos requisitos, ¿verdad? Es una juventud valiosa, usted vale mucho como joven, pero en las manos del Señor. Si usted se deja utilizar por el enemigo, usted va a fracasar y no va a valer nada. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Como joven,
debe procurarse siempre ser un joven ejemplar. Si afuera usted ve tanta perdición, tanta contaminación con cualquier cosa, drogas y qué más, todo lo que usted se imagine, todo lo que afuera le puedan ofrecer, que usted pueda observar con sus ojos. ¿Usted de qué manera usted va a ser un ejemplo, no contaminándose con nada de lo que le ofrezcan? Al final, aunque le ofrezcan lo que quieran, si usted no acepta, nadie a la fuerza lo va a obligar a tomarse una cerveza, a fumarse un cigarro de marihuana o cualquier cosa. Nadie. Dice, sé ejemplo. Aquí dice de los creyentes, o sea, primeramente en la iglesia, como entre los creyentes, debemos mantener nuestro buen ejemplo. Y luego, cuando vamos afuera, pues obviamente, por consiguiente, el ejemplo se va a ver, porque no vamos a hacer luz solo aquí en la iglesia, un buen ejemplo y afuera, no, ¿verdad? Tenemos que ser ejemplo en todo lugar. Entonces, el buen ejemplo del joven debemos procurarlo siempre. Dice ejemplo de los creyentes, ¿en qué? Vemos, primero, en palabra. Palabra, y usted dirá, ¿qué ejemplo en palabra? ¿Cómo así? ¿Qué querrá decir eso? Bueno, en palabra, estamos hablando, aquí podemos aplicarlo de dos maneras. Una, primeramente, el vocabulario que nosotros como hijos de Dios debemos tener. ¿Qué es lo que nosotros pronunciamos allá afuera? O aquí, o incluso, dice entre los creyentes, pues, tener una buena forma de hablar, ¿verdad? No hablar cosas fuera de orden, malas palabras. Porque dice la palabra de Dios, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Dice. ¿Y qué más dice? Si no, ok, eso está en Efesios 4, versículo 29. Lo vamos a leer para que no se vayan a aburrir, hermanos, y le vaya a dar sueño. Así que buscamos ahí Efesios 4, 29. Efesios 4, 29. Aleluya. Y dice la palabra del Señor, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida. ¿Usted alguna vez ha dicho una palabra que no sea buena? No, ¿verdad? Seguro que no. Gracias a Dios por eso. Y fíjense que eso es lo que debemos de procurar siempre los cristianos. A veces siempre podemos fallar. Cuando lo enojan a uno, ¿verdad? Es fácil cometer un error de eso. Decir palabras corrompidas, palabras que no van con un cristiano, que no van con un hijo de Dios. Entonces, por eso dice, sé ejemplo. ¿Ejemplo en qué? En palabra. Luego dice, conducta. Una buena conducta es lo que se debe procurar también, hermanos. Conducta, el comportamiento. Que sea una conducta en la cual las personas quieran imitarlo, que digan, bueno, qué muchacho mire qué buen ejemplo, qué educado, ¿verdad? Cuando ven. Existe, hermanos, porque yo he observado cómo entre los jóvenes, muchas veces hay jóvenes que sus padres les han inculcado el temor, les han instruido y eso permanece allí. Y esos jóvenes dan buen ejemplo y cualquiera son envidiables porque se ve el buen comportamiento. Y eso es lo que debe procurarse el joven, dice ser ejemplo en palabra, conducta, tener una buena conducta, algo, hermanos, que no ponga por el suelo la obra del Señor. Cuando estamos hablando aquí, y como dije al principio, esta palabra no es solo para ustedes jovencitos, es para todos nosotros, porque el buen ejemplo lo vamos a dar todos, allá afuera y aquí. Porque lo contrario de ser un buen ejemplo, dice, si somos un ejemplo, muchas personas van a poner atención y se van a inquietar a buscar de Dios, a decir, bueno, ahí se ve que las personas cambian, se ve la diferencia. O sea que se debe marcar la diferencia. Es ahí la importancia de ser ejemplo, pero un buen ejemplo, ¿verdad? No mal ejemplo, porque hay ejemplos buenos y malos. Y por consecuencia, si damos un mal ejemplo,
estamos tirando la obra del Señor por los suelos y ahí nos podemos volver en lo que se llama piedra de tropiezo. Porque si alguien ve un mal ejemplo en un cristiano, dice, ¿y yo qué voy a hacer ahí? Dice, así son todos allí, dicen, en esa iglesia. Ahí uno se vuelve como un tropiezo y eso es un pecado grave también. Por eso es muy importante, dice, ser ejemplo en palabra, conducta y la otra palabrita que está ahí, amor. Conducta, amor. Espíritu, fe y pureza. Detengámonos en lo que es el amor, amar a los demás. Dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, ¿verdad? Así dice la palabra del Señor. Entonces que en cuanto a la palabra, lo que es amor hacia los demás, a su prójimo, amar a todo lo que las personas, eso es algo muy difícil a veces, ¿verdad? Amar. E incluso la palabra de Dios manda amar a vuestros enemigos. Bueno, yo que recuerde no creo que tenga enemigos, ¿verdad? Pero si hubiera alguno que yo no sepa, pues Dios nos manda, hay que amarlo. Y es que a veces puede suceder que personas no lo quieran ver mucho a uno y uno no se da cuenta. A veces uno no simpatiza mucho a los demás, pero nosotros debemos hacer nuestra parte y es no ponerle cuidado y llevarle la contraria a las personas. Dice que el mal se vence con el bien. O sea, que si alguien lo vio mal, ¿usted qué va a hacer? Va a decir, no, ya no voy a la iglesia, que ese hermano me vio mal, ya no. No, si usted lo vieron mal, usted va a ver bien a la persona. Si le hacen una carita un poco rara, usted sonría y ese mal se va a vencer. Así se vence el mal. Yo lo he comprobado muchas veces. Uno bien puede notar a veces de todo hay en la viña del Señor. Hay personas que más de alguna ocasión quizás uno no les simpatiza mucho, ¿verdad? Y se nota. Pero al final uno los saluda, les habla y después terminan contentos. Porque no hay motivo para andar con pleitos en la obra del Señor. No andar ahí con diferencias. Todos somos un solo cuerpo, somos una iglesia y vamos para un mismo cielo. Así que debemos amarnos. Amén. Déselo fuerte al Señor si es para Él. El mal se vence con el bien. Y dice, sé ejemplo en conducta. Una buena conducta, un buen comportamiento como joven. Demuestre que es un hijo de Dios. Amor, espíritu. Y note que no está hablando del Espíritu Santo, porque está hablando, dice espíritu con una E minúscula. Está hablando del espíritu humano que hay en nosotros. Eso quiere decir que su espíritu debe manifestar algo, hermanos, que contagie para bien. Usted sabe, hay personas que tienen un espíritu, que son personas activas, que usted las ve cuando están haciendo algo para el Señor, andan con aquella alegría haciendo lo que hacen, hermanos, disfrutan hacer lo que hacen cuando están sirviendo al Señor. Yo me fijo aquí de los hermanos que trabajan en las cámaras, hay hermanos que con gozo, he visto un hermano aquí que salta con su cámara para allá. Yo digo, Dios mío, si yo anduviera ahí, digo, me enredo y caigo con todo eso. No, Dios me libre. Entonces, pero así se gozan haciendo lo que hacen. Personas que tienen espíritu. O sea, el joven debe tener un espíritu activo, un espíritu que demuestre, que contagie esa alegría, que es lo que hace para el Señor. No va a ser joven con espíritu de viejito, con respeto a todos los que ¿verdad? Algunos ya vamos llegando, ¿verdad, hermano? No enfocamos. Sucede que hay jóvenes, hay personas mayores que son más activas y más alegres que un jovencito. Y como digo, con el respeto de todos. Pero eso sucede. Lo que pasa, hermanos, que muchas veces el temor invade, ¿verdad? Y el joven no se siente libre de hacer aquello con libertad, de gozarse. Tiene que demostrar, dice que ser un ejemplo, que rompa esas barreras, hermanos, del miedo. No tenga miedo cuando usted está glorificando a Dios, levantar sus manos, gócese alabando al Señor. Que ese mito que existe, que los jóvenes el día lunes no se gozan, no, hermano, eso lo vamos a vencer en el nombre del Señor. Aquí demostrarle al enemigo que aquí hay poder de Dios, hermanos, aleluya. Y que en los jóvenes hay fuerza y hay fuego para glorificar a Dios.
Y ese potencial del joven debe usarse para glorificar a Dios, dedicar. Y que lo que diga el enemigo, que lo quiera tener por inútil, que no sirve para nada, no, hermanos. En el nombre del Señor, reprender toda palabra que venga del enemigo, porque el joven, especialmente los que están aquí, los jóvenes que han dedicado su vida al Señor Jesucristo, valen mucho. Jesucristo pagó un precio muy alto y no vamos a permitir que el diablo venga a jugar con la vida de estos jóvenes. Siempre, hermanos, hay que darse su lugar. Que ninguno, dice, tenga en poco tu juventud. Y cualquiera que usted lo tenga de menos, no le ponga cuidado. Reconozca que usted es un hijo de Dios y usted vale mucho. Que no le vamos a dar lugar al diablo para que pisotee la vida de ningún joven. ¿Sabe lo que le pasó a Sansón? Perdió los ojos porque se dejó guiar, se dejó llevar por cosas, ¿verdad?, que el enemigo ponía ahí, una Dalila. Al joven de estos tiempos, ¿qué le puede hacer el diablo? Muchas cosas, con tal de perderlo, pero no se le debe dar lugar. Es más poderoso nuestro Dios. El joven en Cristo lo puede vencer todas las tentaciones. Que el diablo no vaya a tomar ventaja de usted jamás, porque usted vale la sangre de Cristo. Dice ejemplo en espíritu. Luego fe. La fe es muy importante. Ya todos sabemos que dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es fe? Fe es creer. Dice después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros no vemos físicamente, así literalmente, a Dios, pero sabemos de que Él existe. Nosotros no vemos literalmente el cielo donde nosotros vamos, donde es nuestra meta final llegar, pero sabemos que existe. Jesucristo murió por nosotros y nosotros le hemos creído a ese sacrificio que Jesús vino a ofrecer, ofreció su vida por nosotros. Es importante mantener esa fe, creer, esa confianza plena en Dios. Por eso dice el joven tiene que ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe. Y la última palabra que encontramos aquí que está mandando. ¿Cuál es esa palabra, hermano Fernando? Pureza. ¿Qué es pureza? Dirá usted. Pureza es simplemente es algo limpio, algo que se guarda. ¿Sabe que la diferencia entre pureza es algo, digamos, si usted lo aplica en términos materiales, cualquier cosa, si hablamos de algo, digamos, por ejemplo, el oro, usted sabe, existe el oro puro, que auténtico, ninguna cosa adulterada con nada, y existe eso que ya le mezclan otros metales y se lo venden por oro fino a usted, y bueno, yo sé que usted no lo compra, pero ya viene mezclado con otras cosas, no es algo puro. El joven, el cristiano debe mantenerse puro, eso es lo que manda aquí, o sea, limpio, pues en pocas palabras, traducido al español y bien entendible, sin pecado, eso es lo que dice. Y para entenderlo mejor es que debemos procurar la santidad, aunque suena algo como inalcanzable, pero Dios nos manda a buscar eso. Dice buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Suena difícil, ¿verdad? Porque dice, nadie es perfecto. Sí, nadie es perfecto, pero lo importante es que debemos procurar ese objetivo de mantenernos. Santidad es apartarse de pecado para Dios. Y bueno, perfectos no somos, pero con la ayuda del Señor podemos hacer mucho, apartándonos de toda la contaminación del pecado. Y por si en algo le fallamos al Señor, pues Dios también nos perdona. Pero no es que vamos a agarrar de irnos al mundo y regresar. Como yo recuerdo, había una persona en mi país, tenía su amigo ahí, le decía, mira, le decía, vos no te compliques tanto en la iglesia. Andate afuera, le digo, anda,
te buscas a otra muchacha porque él tenía su esposa y después volvés y te reconcilias. De todos modos, Dios te perdona. Y aquel hombre casi lo ponían en duda y casi queriendo hacer caso a esas cosas. Ese es el mismo diablo que mete esos pensamientos. Dice Dios perdona, dice por eso no hay problema si tú caes. Bueno, Dios nosotros tenemos nuestro abogado, pero tampoco tenemos la libertad de andar buscando solo por eso en el pecado, porque el que juega con juegos se quema. Y hermanos, muchos en esa historia han querido jugar con la palabra, con el mandato de Dios, jugar con Dios prácticamente, y les ha ido mal. Algunos han ido afuera y dicen voy a regresar. El problema es que a veces se les acabó la vida y no pudieron regresar. Por eso nadie debe jugar con ese tipo de cosas, hermanos, con esas situaciones. Decir, no, todos hay tiempo. ¿Cuánto tiempo están predicando que Jesucristo viene y nunca viene? Nunca viene. Hermanos, pero ¿y qué importa si Dios se va a tardar no sé cuántos años de aquí en adelante? Lo importante es que usted esté preparado y si la vida se termina, ya sea porque nos volvamos viejitos y nos muramos o que nos morimos de cualquier manera, no importa cuándo Jesucristo vaya a venir, lo importante es que esté preparado para eso. Eso es lo más importante. Y que cuando Él venga, Él lo decide. Pero lo importante es que usted y yo somos del rebaño del Señor y ahí debemos estar siempre. Procurando mantenernos, guardarnos para el Señor. Dice, otro punto muy importante es, hermanos, que quiero mencionar aquí dice, descubre el don que hay en ti. Leímos en este versículo 14, no descuides el don que hay en ti. Usted dirá, pero yo ¿qué tengo? ¿Cuál es el don que yo tengo? Hermano, la verdad es que Dios nos ha hecho a nosotros, a todos con algo muy especial. Aquí nadie puede quejarse de que no va a poder servir a Dios, porque de alguna manera se puede servir a Dios. Cada joven tiene algo en especial, y no solo joven, cualquier persona que a veces estamos en la iglesia y decimos, pero yo ¿en qué puedo servir? ¿En qué voy a servir aquí? Si no hay lugar, no, si lugar hay. Fíjense, un ejemplo. ¿Sabe? Por lo que me doy cuenta, aquí en la iglesia existe la bendición de que hay muchos talentos en cuanto a lo que son músicos que tocan algún instrumento. Y gracias a Dios por eso, ¿verdad? Gracias a Dios. Hay personas que cantan muy bonito y glorifican a Dios y tienen esos dones de poder cantar. Solo falta que ejercitar eso y en algún su momento va a haber lugar. Ahora, dice, si usted es de los que dice, no, que no hay lugar, ahora viene otro punto muy importante y lo que es predicar la palabra del Señor. Hermanos, créanme que yo cuando vine a la iglesia, yo nunca pensé que iba a tener que predicar la palabra del Señor. La verdad que ya llevo como 3 predicaciones y para la gloria del Señor, ¿verdad? Y, ¿saben? Si usted es de los que dice, yo quiero predicar la palabra del Señor, no se preocupe, que aquí va a haber lugar. Y si usted dice, no, pero que ¿cuándo? Mire, hermano, hay un lugar bien bonito donde nosotros podemos comenzar a servir al Señor. Y ya los hermanos saben, ¿verdad? Si usted es músico, ¿sabe? Por cierto, estamos necesitando guitarristas, músicos que quieran servir al Señor allá en el evangelismo. Porque ya, pues faltan músicos ahí, ¿verdad? Ya hay, bueno, Dios sabe, hay muchos ya sirvieron al Señor, ya, ¿verdad? Hay otros que hay que incorporarlos. Yo le dije al hermano Héctor un día de estos, hermano, vamos a tener que buscar ahí entre la iglesia del Señor qué elementos hay que quieran servir a Dios. Si hay alguno que quiera participar, servir al Señor en la alabanza, le conseguimos una guitarra o cualquier forma y vamos. Ahí se canta y se glorifica al Señor. No es fácil las primeras veces, ¿verdad? Porque cuando uno mira a veces esos borrachitos que quieren a veces acercarse a uno así medio un poco maliciosos, nada. Pero después ya se van, ya no hacen nada. A veces nos pasan ahí y nos gritan, hey, bájenle volumen a eso. Yo no los ignoro, ¿verdad? Ahí hay lugar para servir al Señor. Si a usted le gusta predicar, pues ahí lo vamos a poner a predicar. Si usted quiere tocar, pues también ahí empieza. Después, hermano, cuando venga aquí, nada lo va a detener. A ver, ese dice hermano Fernando, ha sido una escuela muy importante, ¿verdad? Ahí pierde el miedo uno a veces. Y no lo digo, hermanos, jactándome por nada, porque uno no hace las cosas para venir al saltar pecho y tener de menos a nadie.
Yo agradezco a Dios por lo poco que Dios me permite hacer y todo lo hacemos para la honra y gloria del Señor. Lo que quiero enfatizar, hermanos, es de que nadie se debe sentir que vale poco, que no tiene dónde trabajar en la obra del Señor, que aquí no hay lugar. Sí hay lugar, hermanos. Hay que tener un poquito de paciencia, pero lo importante es mantener su buena conducta sirviendo al Señor. No se contamine con lo de afuera y Dios lo va a utilizar. Y como le digo, pues considere cualquier hermano que quiera servir al Señor, ahí hay lugar. Ahí está la escuela, ¿verdad, hermano? Ahí está el cuartel de entrenamiento. Y va a ver que Dios ahí nos usa. Dios ahí va a hacer grandes cosas. Es muy importante, porque además Dios nos ha enviado no solo a estar en la iglesia, nos ha mandado también a salir. Eso es muy importante. Y se hace en obediencia a Dios, para que la iglesia del Señor, pues, predicando su palabra allá afuera, se da también un ejemplo de lo que hay que hacer. Y eso se hace para gloria y honra al Señor, hermano. Nosotros agradecemos al Señor por todo lo que nos permite hacer. Eso es todo. Dice, no descuides el don que hay en ti. Cualquier virtud, cualquier don que Dios le haya dado a usted, el diablo va a tratar de botárselo, porque eso es lo que el diablo busca, de hacerlo sentir inferior, que no vale nada. Pero usted lo que debe hacer es reprenderlo en el nombre del Señor. Y no le dé lugar jamás, joven. Usted vale mucho. Nunca le dé lugar al diablo. Cualquier persona que lo burlen, fíjense que sucede un fenómeno muy complicado, lo que era el bullying en las escuelas, que agarraban de burlarse de los jóvenes, porque los miraban tal vez humildes, calladitos, y jóvenes que hasta llegaron a quitarse la vida por ponerle cuidado a eso. Cuando usted sienta alguien que trate de burlarlo por su aspecto, por lo que usted lo ven diferente, simplemente ignórelos y repréndalos en el nombre del Señor y Dios lo va a fortalecer y el diablo no va a encontrar lugar. Ningún demonio es más poderoso que el poder de nuestro Dios. El ángel de Jehová campa alrededor de sus hijos y los defiende. El joven debe mantenerse limpio según lo que vemos aquí. Este fue el mandato que estaba dando el apóstol Pablo a Timoteo. Al igual que este joven al que estaba recibiendo esta carta, usted como joven debe hacer suyas estas palabras y reconocer que usted vale mucho en las manos del Señor y que Dios tiene buenos propósitos para su vida, pero debe nunca darle lugar al diablo, nunca hacerse que lo hagan sentir menos, porque usted vale muchísimo. El joven vale mucho y tiene muchas posibilidades, quizás mayores que cualquier otra persona, de servir a Dios. Y ese potencial debe utilizarlo para servir a su Creador. Eso es lo más importante. Nos ponemos de pie, hermanos, y vamos a elevar una oración en esta hora. Yo quiero que usted, joven que está aquí, y usted, hermano, todos oremos para que Dios fortalezca a cada joven que se esté siendo atacado, que esté sintiéndose débil, agobiado. Y cualquiera que nos esté escuchando a través del video, que pueda recibir fortaleza en el nombre